una porción de las Santas Escrituras en el libro de Salmos, capítulo 85. Salmos, capítulo 85, y dice de esta manera, versículo 4, Restáuranos, Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderá tu ira de generación en generación? Y mira qué hermoso dice el versículo número 6 del Salmo 85. Dice, ¿no volverás a darnos vida? Ese es el que más me encanta. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿No volverás a darnos vida? Dice así el Salmo, ¿verdad? 85 que hemos leído, y precioso cuando en Isaías dice algo muy parecido de reavivamiento. Y Isaías en el capítulo 57 dice de esta manera, dice en el versículo número 13, o más bien el número 15, dice, porque así dijo Jehová el alto y sublime, el que habita a la eternidad, y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en la tierra y la santidad, pero habito también en el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu, mira qué lindo, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el ¿qué? El corazón de los quebrantados. Quiere decir que Dios suena muy claramente de que está en el negocio del reavivamiento o la resucitación. Sabes que tuve la oportunidad de estar andando por la calle de Burleson, aquí en Texas, y entonces donde está mi primera iglesia, y cuando estaba andando por allí, me di cuenta de que había un letrero que decía de esta manera, "We've got the Spirit. Do you?" Hacía una sentencia y eventualmente hacía una pregunta. We've got the Spirit. Do you? Y la pregunta en español sería, nosotros tenemos el Espíritu. ¿Lo tienes tú? Nosotros tenemos el Espíritu. ¿Lo tienes tú? Precisamente yo vi eso en un letrero que es de una farmacia en una intersección de una calle principal. Pero allí no estaba hablando acerca del Espíritu de Dios, estaba hablando acerca del espíritu deportivo, porque los dos equipos de la ciudad se iban a encontrar a nivel colegial, se iban a encontrar para jugar el fútbol americano, y entonces le pusieron los símbolos de cada uno de los equipos y le pusieron entonces el titular diciendo, nosotros tenemos el Espíritu, ¿lo tienes tú? El Espíritu de Dios solamente lo tenemos, queridos míos, y yo me quedé con eso en la mente mientras transitaba por esa calle principal. Lo tenemos solamente cuando oramos fervientemente buscando en Dios un reavivamiento. Es el poder de la oración que trae un reavivamiento. Y te lo voy a explicar a medida que desarrollamos el tema. No es que tenga que haber un predicador súper carismático, así no empieza el reavivamiento, y tampoco hace confundirlo con la reforma. La reforma y el reavivamiento son dos cosas importantísimas que van de las manos, pero no necesariamente es lo mismo. El reavivamiento antecede o es previo o necesario antes de la reforma, y lamentablemente muchos han caído en el error. Yo quiero clarificar un poquito esos detalles, entrar de lleno en la historia de dos personajes que yo atesoro bastante, que me han dado unas lecciones de espiritualidad y de reavivamiento, y eventualmente voy a retar a la iglesia para que la iglesia le ponga mayor atención a estar en la presencia del Todopoderoso. Así que oramos, queridos míos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea, Señor, exaltado el Padre y su obra de salvación en medio nuestro. Y sean confirmados los santos que están aquí a través del poder del Espíritu Santo. Toma control de este rato que tendremos estas reflexiones espirituales. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. We've got the Spirit. Do you? Tenemos el Espíritu. ¿Lo tienes tú?
Mis amados, hay ciertas porciones del Espíritu de Profecía que nos indican que la gran necesidad de la iglesia de hoy y para siempre es un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, cual traiga dos cosas como consecuencias muy importantes. La primera, usted la conoce, que es que traiga lo que conocemos como un reavivamiento y por ende esto resulte en una reforma. Reavivar es traer una vez más o de vuelta a la vida. Mientras que reforma es tomar de algo que ya tenía forma y de una manera interesante, al manipularla o a trabajar con ella, se le vuelve a dar su forma perdida o se le cambia la forma, reforma. El reavivamiento tiene que anteceder a la reforma. Hay un predicador que quedó en la historia registrado en el cristianismo que estaba predicando en la ciudad de New York. Y él quería fomentar un reavivamiento y empezó a predicar a la gente que ellos tenían que venir a sus reuniones y hacía un llamado al final diciéndole a las personas cuando estaban compungidos de corazón que ellos tenían que quitarse los pines o aquellos emprendedores que podrían poner posiblemente en su ropa o en su atuendo de vestir. Y la gente venía al frente y entregaba aquello como el que está trayendo una ofrenda específica o especial. Y él consideraba de que esa respuesta era un reavivamiento. No quedándose allí, aquel predicador quiso que al otro día, cuando hiciera el llamado, pedirle a los caballeros que trajeran entonces el pedacito de hierro o el pedacito de aluminio, cual es la pisa corbata que algunos tienden a usar para mantener la corbata regia y que no ande, ¿verdad? Con mala apariencia, mantenerla allí. Entonces, este predicador hizo lo siguiente, pidió que le trajeran todos los pisacorbatas y eso para él era un reavivamiento, la respuesta de la gente. Sin embargo, cuidado, eso no es reavivamiento. Eso es una respuesta a algo conductual que él está haciendo conciencia. Reavivamiento responde a unos intereses que son mucho más profundos y que vienen del corazón. Voy a decir más entonces, voy a decir más. Dice así, Historia de los Profetas y Reyes, página 461. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose como para conformar su vida con sus preceptos y Dios pide un reavivamiento y eventualmente una reforma. Otro pasaje selecto que encontré en Review and Herald del año 22 de marzo de 1887. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor urgencia de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo, ir de lleno buscando el reavivamiento con Dios. We've got the Spirit. Do you? Tenemos el Espíritu, decía aquel letrero. ¿Lo tienes tú? Este párrafo es mucho más significativo todavía y mucho más amplio y se encuentra en el Review and Herald en el 25 de febrero del año 1902 y dice así: debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes, dice la sierva de Dios. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Ponle atención a esto, que esto se pone buenísimo, porque me encanta de cómo ya lo dice. Mientras que una reforma significa una reorganización, ¿ok? Reorganización. Un cambio en las ideas de las teorías y los hábitos y las prácticas. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia, menos que esté vinculada con un reavivamiento del espíritu. Iglesia, yo quiero advertirte de lo siguiente. Cada vez que la iglesia adventista piensa en reavivamiento, sin darse cuenta, siempre se resbala en lo que se considera reforma. Nosotros tenemos diet reform, dress reform, eating reform, music reform, y tenemos de todo. Tenemos la dieta de la reforma, la reforma del vestir, la reforma de la música, la reforma ideal, y todo lo terminamos nosotros con reforma.
cuando lo más importante es que es vivificados en el Espíritu una vez que tú contemplas a Jesús en su sacrificio y te emociona y trae pasión a tu vida de un agradecimiento tanto que tú estás admirando lo que Cristo ha hecho, y una vez admirándolo, tú dices, yo quiero servirle, yo quiero amarle, quiero estudiar más de las Santas Escrituras, quiero estudiar mucho más acerca del Espíritu de Profecía, quiero estudiar mucho más acerca de la gracia, quiero saber más de cómo compartir el Evangelio con otros, quiero conocer un poco más todavía de cómo poner todos mis dones y talentos en la iglesia. Y entonces en ese gran interés surge un reavivamiento. ¿Por qué? Porque admiraste el sacrificio de Jesús, porque contemplaste a Cristo en su entrega, y eso te compele y eso te hace algo especial en tu corazón, y tú dices, yo me entrego, yo vivo por él, y lo que él me pida yo hago. Ahí entonces el Espíritu Santo empieza a declararte cuáles cosas has de dejar, cuáles cosas has de incorporar en tu vida, y entonces se convierten de manera natural y automáticamente una reforma en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué sucedió esto? Porque ese fruto pudo haber sido colectado, porque el Espíritu de Dios hizo un reavivamiento, le dio un CPR o le dio resucitación a aquella vida espiritual que había sido muerta, pero al contemplar a Jesús recibió un aliento nuevo, y entonces Dios puso un espíritu nuevo y llegó a levantarse entonces para hacer la obra de Dios. Reavivamiento y por ende reforma. We've got the Spirit. Do you? Tenemos el Espíritu, decía el letrero. ¿Lo tienes tú? Hablando en esta línea de reavivamiento que necesitamos y cómo lo vamos a adquirir, cómo lo vamos a vivir, es lo que tengo para contarte aquí, la historia de dos personajes. Y la mayor cantidad de mi presentación en el día de hoy para con ustedes, o en la noche de hoy, posiblemente, es sobre estos dos personajes, porque yo quiero que te emociones de la misma manera que yo estoy emocionado con ellos. Y los tales, uno de ellos es muy admirado por el espíritu de la profecía. Ok, ¿cómo se conduce la historia? Ponle atención a esto que se pone súper bueno. Dile a la persona que está al lado tuyo, pon atención que el pastor Rodríguez va a decir más ahora. Díselo. Ponle atención porque lo que el pastor Rodríguez va a decir ahora se va a poner mejor todavía. Así que buckle up, dicen aquí, buckle up es ponte los cinturones, aprovecha los cinturones porque vamos a tomar vuelo, porque esto se pone interesante para la gloria del Señor. Dice de esta manera la historia, en el año 1940, ¿en qué tiempo? El año 1940, aquí en los Estados Unidos. El profesor de teología O.R.R. consideró que bien importante sería para sus muchachos estudiantes de teología salir a un viaje educacional para visitar los lugares especiales donde vivían y donde impactaron los hombres y mujeres del cristianismo. Así que entre esas vueltas terminan en Inglaterra y van nada más y nada menos que visitar a la casa del gran predicador poderoso del evangelio llamado o bien conocido como John Wesley. ¿Cómo se llamaba? John Wesley, y para muchos de ustedes lo conocen como Juan Wesley. De hecho, yo admiro tanto a ese personaje, John Wesley, que quise ponerle el nombre a mi primogénito, hoy de 23 años, ya casado, profesional, a Wesley, mi hijo, Wesley Rodríguez Dieppe. Entonces, Wesley tiene el nombre a favor o en honor a este caballero. De hecho, los Wesley eran varios, pero lo más que aportaron al evangelismo o al evangelio fueron Charles o Carlos, su hermano, que era himnólogo, que era escritor de himnos, y John Wesley, el gran predicador y reavivalista que llevaba reavivamiento donde quiera que él llevaba. Así que ese es el nombre Wesley, el apellido de ellos, pero en este caso nombre de mi hijo, el nombre del predicador del evangelio que yo más he mencionado en mi vida. Así que imagínense ustedes, yo tenía que llamar a mi hijo por su nombre, y cuando se portaba bien, hey Wesley, muy bien. Cuando se portaba mal, eso no se hace, Wesley. Oh, Wesley, bájese de ahí. Wesley, sígueme. Wesley, venga conmigo. Wesley, no lo hagas. Wesley, dime esto. Wesley es el nombre que yo más he pronunciado en toda mi vida,
de un precursor del evangelismo o de reavivamiento, porque he tenido en casa uno llamado igual que él. Te voy a contar la historia porque era emocionante, porque era súper emocionante escuchar o visitar la casa de John Wesley. ¿Están conmigo ustedes? Porque yo voy a decir más todavía. Allá voy entonces, dice esta manera. Al llevar los estudiantes a la casa de John Wesley, el teólogo más poderoso del siglo XVIII, aportó tanto a la comprensión, John Wesley aportó tanto a la comprensión de la soteriología. Pastor, ¿con qué se come esa palabra tan larga? Soteriología es la doctrina de la salvación. Al punto de que hoy por hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene la comprensión del plan de la salvación de manera wesleyana arminiana. Wesleyana arminiana es la combinación de la comprensión que la iglesia tiene del plan de la salvación o doctrina de la salvación, para que vea qué tanto este hombre ha impactado. Voy a decir más todavía, voy a decir más. Hoy por hoy la iglesia adventista la tiene a él en muy buena consideración, y te voy a contar dentro de poco por qué. Muy bien, este hombre nació en una familia cristiana de tercera, de cuarta generación, de gente muy devotas. En su casa se practicaba siempre la fe y también la devoción de los cultos. Este muchachito, cuando era niño, fue arrebatado del fuego porque su casa se incendió y él fue el último en ser rescatado de los escombros del fuego de su casa. Por lo tanto, la gente decía, este individuo es de acero, porque aún cuando era pequeño fue un tizón arrebatado del infierno de la manera que lo sacaron de su casa. Este John Wesley era un trabajador incansable y fue el hombre más predicador del siglo XVIII conocido. Revolucionó el plantel de la Universidad de Oxford cuando fue a estudiar allá teología. ¿Y cómo hizo tanto impacto? Porque se dieron cuenta que la vida de él era tan devota, de que él hacía oraciones tanto en la noche como también en la mañana, de una manera muy rigurosa. Invitó a ciertas amistades que también compañeros de estudios, también para que ellos hicieran la misma práctica con él. Tenía 2 días por semanas para él tener entonces día de ayunos. ¿Te das cuenta? Era un hombre muy devoto, 2 días semanalmente. De él es que me he inspirado, y por años, todos los días jueves, es mi día de ayuno. Independientemente tenga yo alguna necesidad específica que presentar a Dios, le regalo a Dios todos los jueves de mi vida, de jueves para viernes, le regalo esa comunión en ayuno. ¿De quién lo aprendí? Lo aprendí admirando a este hombre de Dios. Como si fuera poco, él era tan metódico en todo lo que hacía y sistemático que sus seguidores y amigos empezaron a llamarle metódico o metodista, y eventualmente se forma la iglesia metodista porque eran tan metódicos en su devoción aprendida por él que le llamaron los metodistas. Y yo te pregunto, ¿quién súper famosa o popular en nuestra iglesia de los pioneros era metodista antes de convertirse al adventismo? Te pongo a pensar en ello y dentro de poco te lo voy a decir para que vea la influencia. Si yo hubiera sabido, hubiera dedicado más tiempo en ayuno en mi tiempo de la universidad con el fin de ahorrarme por lo menos la mitad de todo lo que pagué con dificultad para poder comer durante mis años de estudio, ¿verdad que sí? Me hubiera ahorrado un poco más de dinero y hubiera tenido quizás más espiritualidad. Hubiera intercambiado hambre por espiritualidad y hubiera ahorrado algo. Bien, este hombre no desperdiciaba, John Wesley no desperdiciaba ni un minuto de su vida, y era tan metódico que todo lo que iba a hacer durante el día, él lo ponía en su libreta y así lo escribía para hacerlo una realidad. No solamente era teórico, era muy práctico. En su calendario del diario, en su diario, él tenía visitación en el hospital para los enfermos y visitación para predicar a las cárceles. Quiere decir que él combinaba la piedad también con la teoría profunda que él conocía acerca de Dios. Predicó por más de medio siglo.
Oh, sí. Este hombre cuando predicaba ya pastor, este hombre en su evangelismo alcanzaba a 20,000 personas en un estadio y el Espíritu de Jehová descendía y hacía que la gente se reavivara y conociera y se entregara también a Dios, hasta 20,000 personas. Y eso que en su primera etapa de su vida todavía no conocía la justificación por la fe. Él creía que él era salvo por la práctica de las obras. Lamentablemente, cristianos apáticos, cristianos que apáticos o contrarios le hicieron la vida imposible a este pobre hombre. Donde quiera que él iba, eran cristianos que no tenían el Espíritu de Dios. We've got the Spirit. Do you? We've got the Spirit. Do you? Nosotros tenemos el Espíritu, decía el letrero. ¿Lo tienes tú? Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios, lamentablemente no puede comprender las cosas espirituales y le es incómodo cuando alguien tiene el Espíritu de Dios y siendo supuestamente cristiano lo combate porque tenga el Espíritu de Dios, ya que su experiencia o su testimonio es una reprensión al que está en la carne o al que está viviendo carnalmente aún en el mundo cristiano. ¿Por qué dice la palabra de Dios en Juan de que lamentablemente Caín mató a Abel? Porque sus obras eran de mayor testimonio de fe delante de Dios. ¿Te das cuenta? Cuidado con ello. Así que los enemigos más acérrimos que tuvo John Wesley son los mismos enemigos más acérrimos que tendremos dentro de la congregación en el tiempo del fin, que se irán en contra de la palabra de Dios y en contra del espíritu de la profecía. Y entonces no van a comprender lo que es el Espíritu Santo y estos serán las dificultades mayores. Cuidado con eso, porque yo quiero que tú tengas el Espíritu. We've got the Spirit. Do you? Tenemos el Espíritu. ¿Lo tienes tú? ¿Ah? Eso se consigue con un reavivamiento que resultará en reforma, pero te estoy hablando a ti, a tu corazón, te estoy preguntando, ¿tienes el Espíritu? Porque este hombre lleno del Espíritu, aquellos que no lo tenían, le hicieron la vida imposible al punto que intentaron matarlo varias veces. Intentaron también arrojarlo por despeñaderos o por riscos altos. Y le quemaron su casa hasta demolerla completamente creyendo que estaba dentro. Lo apedrearon tantas veces como de que él lo dieron por muerto. Le pegaban puñetazos mientras él predicaba en grupos que le sangraba y por la gracia de Dios él no sentía nada, como si estuviera anestesiado por el poder del Espíritu Santo. Y en una ocasión le estaba esperando un hombre después que él predicó en un pueblo y cuando estaba allí para caminar fuera del pueblo, aquel hombre fornido y alto vino con un garrote. Y el garrote que tenía en sus manos, dice John Wesley en el conflicto de los siglos, si con solamente un intento no tenía para qué gastar su energía, con un solo intento me hubiera arrancado la vida. Pero el ángel de Jehová me susurró en los oídos y me dijo, John, no te muevas ni a la derecha ni a la izquierda, no te muevas ni un solo centímetro. Y aquel hombre poseído por el espíritu del diablo estaba abanicándole a la derecha y a la izquierda, pero el espíritu de Dios tenía a este hombre firme y no había manera de que le pudiera hacer daño. Era como cuando dos polos de imanes se encontraban y entonces cuando se encontraban se repelían y no podían conectarse o pegarse. Asimismo pasaba con aquel garrote que no le podía hacer nada al siervo de Dios. Así estaba el espíritu sobre este hombre. Oh, mis queridos, no estamos hablando de alguien average o de alguien que es averaje o común. Estoy hablando de alguien que es bien especial. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios, porque tenía una comunión con el cielo y tenía algo muy bello. Este hombre predicó durante 53 años. Su promedio de predicar eran 780 sermones en el año. Queridos míos, díganme, ¿cuántos días tiene el año? 352, ¿verdad? Y si lo multiplica por 2, quiere decir que este hombre predicaba oficialmente más de 2 veces diariamente acerca del poder de Dios. Por aquí cerca, un segundito, mis hermanos, que lo bueno es que estamos en vivo. A su salud. Así es. Y mis queridos, 780 veces predicaba este hombre al año. Ese era, si él fuera pelotero o beisbolista, dirían de que ese sería su averaje de bateo.
Oh, este hombre acostumbraba a acostarse temprano porque era muy metódico. Nunca se iba más tarde de las 9 de la noche, como lamentablemente lo hago yo. Tengo que aprender de él. Nunca se acostaba tarde y nunca se levantaba tarde. A las 4 de la mañana dedicaba 2 horas mínimos antes que saliera el sol, de rodillas ante Dios en su devoción, sin faltar, aunque estuviera enfermo. Oh, hermanos míos, estamos hablando de alguien muy especial. Digo más todavía, este hombre era tan metódico de la manera que se dirigía que Dios le dio la facultad y la disciplina para escribir, oye lo siguiente, libros sobre ciencias que se convertían en textos de estudio en las universidades, libros sobre historia universal, libros de 3 volúmenes de medicina. Este hombre escribía de medicina, de ciencia. Este hombre escribió de filosofía, escribió 6 volúmenes de música, no libros, volúmenes de música, 50 volúmenes de himnarios y de lingüística, siendo que dominaba 5 idiomas perfectamente: el hebreo, el griego, el latín, el inglés, el francés, el alemán. Lo era perfectamente y él escribía ciencia o lingüística acerca de esta gramática. ¿Te das cuenta qué interesante y qué hermoso fue la aportación de este hombre? Oh, sí, hermanos queridos, la aportación de la salvación que hoy conocemos, confirmada por el Espíritu de Profecía, basada en las Santas Escrituras, fue por las disertaciones de John Wesley en el mundo cristiano. Te digo lo siguiente, ¿admira tú a ese hombre? Mira tú a ese hombre. Te voy a decir un poquito más. Cuando el profesor Orr, volviendo a la historia del año 1940, que llevó a sus estudiantes a ir a conocer el lugar de John Wesley, él le presentó la casa. Entraron a la casa. Le enseñó el buró o el escritorio. Y los muchachos le pasaban la mano así, wow, mira este escritorio, qué interesante. Aquí era donde el siervo de Dios hacía sus sermones. Lo llevaron entonces a su estudio y miraban donde estaban posiblemente todavía algunos anaqueles donde tenía algunos libros, quizás que los conservan en esa casa museo hoy. Pero oigan lo siguiente, qué interesante. Es ahí cuando este hombre, cuando estos muchachos, admirados por lo que están mirando, el profesor le dice, yo quiero invitarles a ustedes que suban conmigo a la oportunidad de ir al segundo piso. Y subieron por una escalera un tanto curviada, espiral, y subieron al segundo piso. Y cuando están en el segundo piso, el maestro le enseña la recámara, le enseña entonces la cama donde estaba o donde dormía el siervo de Dios. Es su cuarto íntimo, segundo piso. Pero el profesor quiso señalar algo y señaló y dijo, estudiantes, vengan aquí alrededor de esta, vengan ustedes aquí alrededor de esta cama. Y yo quiero que ustedes vean algo. Del otro lado que daba hacia la pared, en la cama, en la orilla de la cama, en el suelo, había allí 2 huecos o 2 partes desgastadas de la alfombra de aquel cuarto o habitación de dormir. Al lado de la cama habían 2 desgastes en el suelo, en la alfombra, donde el siervo de Dios duraba tiempo orando al Eterno, con las manos levantadas, diciéndole, Señor, trae un reavivamiento. Please bring a revival. Do a revival. En inglés decía, do a revival. Haz un reavivamiento en mi vida. Haz un reavivamiento en England, en Inglaterra. And when you are about to start a revival, please start with me. Y cuando vayas a hacer el reavivamiento, por favor, empiézala por mí. Y levantaba las manos mientras las rodillas estaban en el suelo por 2 horas pidiendo un reavivamiento. Y el Señor lo utilizó de manera poderosa. Y el Señor trajo cuantas bendiciones e hizo grandes cosas a través de su siervo, tanto en Estados Unidos como también en su país natal de Inglaterra, Escocia, por toda Gran Bretaña, por toda Europa. Y aquel hombre trajo a tantas personas a los pies de Jesús con un tremendo reavivamiento.
Cuando terminó entonces el maestro, los muchachos estaban llorando, estaban impactados. Ellos bajaron del segundo piso, se fueron por la parte principal de la casa, se montaron en el autobús que estaban, y cuando se montaron en el autobús, el maestro volvió a contar todas las cabezas de los estudiantes para ver si alguien faltaba. Y cuando él se dio cuenta, faltaba alguien. Buscando al muchacho, llamándole, le preguntó a los demás, no sabían dónde estaban. Uno de los estudiantes de teología que vinieron de América con él no estaba en el autobús. Sale del autobús, se dispone a entrar de nuevo a la casa, busca en el primer piso, no encuentra al muchacho y se dispone entonces a subir al segundo piso, y a mitad de camino él escucha un ruido en aquella escalera espiral que iba al segundo piso. Él escucha un ruido, y cuando escucha el ruido se da cuenta de que el muchacho está allí. Cuando se va acercando cada vez más donde estaba aquella cama, se va acercando cada vez más, y cuando se acerca cada vez más en aquella cama, encuentra que el muchacho está de rodillas y está poniendo precisamente sus rodillas en los mismos huecos, orificios o desgaste que estaban ya hechos por la oración del siervo de Dios. Estaban ya puestos allí, y él estaba allí arrodillado y estaba orando a aquel muchacho, y aquel muchacho oraba en inglés: Do it again, oh Lord. Do it again, oh Lord. Hazlo de nuevo, oh Dios. Do it. Hazlo de nuevo. Trae reavivamiento. Start with me. Y begins with me. Empiézalo conmigo, oh Dios. Trae un reavivamiento a mi país y al mundo, pero empieza por mí. Y él estaba orando en el mismo lugar que el siervo de Dios estaba orando. En ese instante el maestro se acerca, y es tiempo de irse, y tiene que interrumpir al muchacho, al joven que está allí orando. Y cuando le pone la mano así en el hombro, le dice: hey, Billy, ya es tiempo de irnos. Billy se levanta con las lágrimas en su mejilla, compungido por la experiencia espiritual. Se levanta de aquel lugar, y cuando se levanta de aquel lugar, aquel muchacho llamado Billy era nada más y nada menos que Billy Graham, el gran predicador bautista del sur de Estados Unidos, quien se entregó a Dios durante más de 50 décadas, más de 5 décadas, más de 50 años, para predicar el evangelio y traer reavivamiento en los Estados Unidos y en el mundo entero. Así que Dios volvió a hacerlo una vez más por alguien que se dedicó a orar y pedir en oración: Señor, trae un reavivamiento a tu pueblo, a la nación, y empiézalo por mí. Porque el reavivamiento no empieza, queridos míos, porque tengamos un grupo y forcemos el reavivamiento. No, empieza porque alguien dijo: yo quiero orar, y cuando oró fervientemente a Dios y tuvo esa disciplina de orar al Eterno, el Eterno entonces le dijo: ahora te digo, búscate a fulano o a fulana para que sean tu compañero y compañera de oración, y oran fervientemente. Y a nivel de grupo pequeño, están orando fervientemente, y cuando oran fervientemente, eventualmente eso podría ser un impacto para la iglesia, un impacto para la comunidad, un impacto para la unión, un impacto para el mundo entero. Pero ¿cómo empezó? Con alguien que dijo: yo quiero orar. Oh, si mi pueblo orara, dice así el Señor en el Antiguo Testamento: si mi pueblo orara, yo responderé a mi pueblo, yo sanaré su tierra. ¿Por qué? Porque Él se lo prometió en Primera de Reyes capítulo 9. Se lo prometió a Salomón, y le dijo: Salomón, yo he escuchado la oración que tú hiciste en la inauguración de mi santuario. Yo la escuché, y yo me comprometo y pondré mis ojos sobre este lugar, y pondré mi corazón sobre este lugar, y pondré mi arca en este lugar. Y te quiero asegurar entonces que mi poder está sobre este lugar, porque tú me pediste en oración que si tu pueblo, en caso de pestilencia y de enfermedad, llegara aquí a este lugar santo que hoy tú dedicabas para mí, yo escucharé desde los cielos y traeré entonces ¿qué? Sanidad por la oración. Y si mi pueblo, siendo perseguido por dificultades y por enemigos, vienen aquí a esta casa y oran a mí, yo escucharé de los cielos y les voy a liberar del yugo de extranjero y de enemigos. O si el pueblo pecara y viniera aquí arrepentido y orara, yo bendeciré desde los cielos y responderé a esa petición. Y si el pueblo estando despatriado, desterrado a la distancia, orara en dirección a este lugar que hoy yo pongo mi nombre, y oraran fervientemente,
yo escucharé desde los cielos y les bendeciré y los perdonaré y los traeré de nuevo. Si mi pueblo orara, realmente no es por un predicador poderoso o carismático que el reavivamiento viene. No, el reavivamiento viene, hermanos queridos, es por el deseo de orar en la presencia del Todopoderoso. Yo quiero que Dios haga conmigo lo que hizo con esas grandes mujeres, y empieza en tu corazón y empieza en tu casa, y por ende con el grupo pequeño, y eventualmente no espere que la iglesia entera lo comprenda, no espere que la iglesia entera lo reciba. La importancia es, do we have the Spirit? I got the Spirit. Do you? Lo importante es, tenemos el Espíritu. ¿Tengo yo el Espíritu? ¿Lo tienes tú el Espíritu? Esa es la pregunta. ¿Lo tienes tú? La pregunta. ¿Lo tienes tú? Queridos míos, este avión hay que aterrizarlo porque ya el tiempo se ha ido. Le dejo saber que yo tuve la oportunidad de conocer en persona, no personalmente, en persona. Personalmente sería de que él y yo hayamos compartido, pero yo no pude compartir con él. Yo conocí en persona a Billy Graham, que hoy ya descansa, que ya hoy espera la venida del Señor. Billy Graham, el gran predicador bautista, aquel hombre, cuando él fue hace unos 20 años, 25 años atrás a Puerto Rico a dar una campaña evangelística, yo tuve la oportunidad de ir a verlo. Yo vivía en Puerto Rico, yo estudiaba teología en la Universidad Adventista de las Antillas en Mayagüez, Puerto Rico. Y cuando yo estaba allá, el profesor Rubén Pereira, uruguayo argentino, que también descansa en el Señor, era mi maestro de evangelismo, y quiso llevar a nosotros para que nos sea un impacto de evangelismo multitudinario, que en el Irán Bithorn, que era el auditorio gigantesco de San Juan, Puerto Rico, allá íbamos a presenciar la campaña evangelística. Aquel hombre empezó a predicar con una imagen tan alta, que era él, una personalidad tan alta, con unos ojos muy profundos, y aquel hombre ponía las manos así frente al púlpito, y mientras que Sandy Patty y también Steve Ring estaban cantando para el llamado, entonces él predicó el evangelio y llamó. Y yo, de curioso, me fui al frente, no porque me era necesario aceptar a Cristo por primera vez, sino porque las multitudes enteras eran atraídas a la arena, al centro de aquel estadio. Y aquel hombre estaba llamando, y entonces él ponía los ojos hacia abajo y volvía a preguntar, mirando así a la multitud, al mar de gente que estaban en el parque o en los bleachers. Y decía, ¿hay alguien aquí que quiere entregarse a Jesús y recibir su Santo Espíritu? Y por masas usted veía a la gente que venían a un reavivamiento allá a entregarse al Señor. Y yo estaba en medio de eso, y yo miraba a aquel hombre con una presencia tan espiritual detrás de aquel púlpito alto en la tarima. Oh Dios. Y yo le pido hoy, do it again. Hazlo de nuevo, Dios. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos da de sacar este espacio para nosotros poder hablar de ti, saber lo que tú has hecho a través de los hombres y mujeres de Dios, y que el Espíritu Santo está dispuesto para hacerlo una vez más. Do it again, oh Lord. Hazlo de nuevo, oh Dios. Do it, do it. Hazlo. Hazlo, Señor, con nuestras iglesias. Hazlo con nuestras casas. Hazlo, Señor, con nuestros ministerios. Hazlo, Señor, en el mundo antes que la gracia sea quitada de esta tierra. Trae convicción, trae un reavivamiento. Es la oración la que hará la diferencia. Haz de nosotros grandes oradores o grandes personas de peticiones delante de tu presencia. Te quiero pedir, oh Dios, que tú hagas ese milagro una vez más, y que podamos ser contados con aquellos que dicen, yo tengo el Espíritu. ¿Lo tienes tú? Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.